Gloria a Dios, hermano. Puesto con asiento, vamos a continuar. Gloria al Señor, hermanos. Dios es bueno. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Dios, en esta hora vamos a escuchar tu palabra. Queremos que eres tú, Señor, hablando a través de tu Espíritu, porque tú quieres ministrar a tu pueblo. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Creemos, Señor Jesucristo, que tú hablas a tu iglesia lo que tú quieres. No lo que el hombre cree, no lo que el hombre quiere, sino lo que tú quieres, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos por Cristo Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. Qué bonito es hablar y no esforzarse. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, estábamos viendo los 9 dones del Espíritu. ¿Sí recuerdan? Hace 8 días. ¿Cuál fue el primer don? ¿Dónde los estamos viendo, hermanos? 1 Corintios 12. Sí, pero ¿en la vida de quién? La vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces empezamos a ver precisamente 1 Corintios y 12, donde vienen ahí mencionados los 9 dones. Y vimos que el primero es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural de la dirección y guía de Dios para una situación específica. Nos dice lo que Dios quiere acerca de un asunto. Amén. Para eso vimos la cita de Juan, capítulo 8, versículo 7, y Mateo, capítulo 2, 22, versículo 21. El segundo fue palabra de ciencia. La palabra de ciencia es una revelación de una parte de la información que no puede conocerse en una manera natural. Es el diagnóstico de Dios acerca de un problema, una enfermedad o alguna situación. Repito, la palabra de ciencia es una revelación de una parte de la información que no puede conocerse en una manera natural. Es el diagnóstico de Dios acerca de un problema, una enfermedad o alguna situación. Amén. Y para eso dimos la cita de Marcos 2, versículos del 5 al 8. Ahora, ¿cuál es el que sigue? Primera de Corintios 12, del 8, a partir del versículo 8, es donde vamos a ver los 9 dones. Ahí están mencionados los 9. A ver, hermanos, ¿cuál sigue según la Biblia? No. ¿Quién tiene la cita? Operaciones de milagros. No. Pasó, hermanos. A ver, es que en 1 Corintios 12, fe. ¿Sí lo tienen, hermanos, o no? Tienen que estar a las vivas, hermanos, porque yo quisiera que todos fueran como la hermana Sarita, que el día domingo me corrigió en un asunto ahí. Bueno, quiere decir que la hermana sigue la Biblia. Sigue la de fe. Sí, hermanos, sigue donde fe. A ver, ¿qué dice, hermano Fernando? Versículo. Dice el 8, 12:8. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra. No, perdón, ese no fue. Ya me perdí. El 9, ok. A otro fe por el mismo Espíritu, y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces sigue fe. ¿Si estamos o no estamos?
¿Sí están de acuerdo o no? A ver, la mano dice que no. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y después a otro fe por el mismo Espíritu. Entonces, pero ya vimos palabras de sabiduría y palabras de ciencia. Ya vimos palabras de ciencia, entonces toca fe. ¿Estamos? ¿El don de fe? Ok, ¿en dónde lo vamos a ver? ¿Y qué es don de fe? El don de fe es una confianza completa de la voluntad y de la habilidad de Dios para actuar en una situación. La fe cancela la duda. Otra vez, ¿qué es el don de fe? El don de fe es una confianza completa de la voluntad y de la habilidad de Dios para actuar en una situación. La fe cancela la duda, es decir, es un don que Dios da específicamente a algunos de sus hijos para que puedan poner fe en acción o de alguna manera se vacíen en toda su confianza hacia Dios, y es una habilidad que solamente Dios da a ciertos hijos de Dios que ya son bautizados por el Espíritu Santo. ¿Dónde vamos a ver este ejemplo? En la vida de Jesús. Mateo capítulo 21, versículos del 18 al 22. Ahorita los estamos viendo en la vida de Jesús. Después de esto, si Dios lo permite, vamos a empezarlo a ver en la iglesia primitiva, en los hechos. ¿Ok, hermanos? Para que no piensen, es que Jesús es el Hijo de Dios y era el único que podía tener los dones. Es cierto, es el único en el que se manifestaron los 9 dones, eso es cierto. Pero estos 9 dones son de alguna manera para cada uno de nosotros en una porción o en la medida que Dios lo da a cada quien como a Él parece. ¿Ok? Y la manera en que los vamos a desarrollar es la vida en la palabra de Dios y vida en el Espíritu. Amén. Si Dios nos permite, también vamos a ver más adelante, hermanos, 7 llamamientos del cristiano. Y uno de ellos es llamamiento a la responsabilidad. Y así es como vamos a ver nosotros, de alguna manera, cuando desarrollemos nuestra responsabilidad como hijos de Dios, que el don que Dios nos haya dado o los dones que Dios haya dado a nosotros van a desarrollar. De otra manera, hermano, nada más no. ¿Ok? Mateo capítulo 21, versículo del 18 al 22, ¿quién lo tiene? Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que echaréis a la mar y será echado. Ya no me perdí. Sino que día el 21 voy a repetir. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Aleluya. Ahí está, hermanos, el don de fe en acción. El Señor Jesús dio la palabra en fe. Y lo que yo puedo ver aquí, hermanos, es que el Señor Jesucristo tuvo que pasar o tuvo que hacer esta acción para darle una cátedra a sus discípulos. Y si tú te das cuenta, hermano, por lo menos 4 veces Él va a llamarle a sus discípulos hombres de poca fe. En los 4 evangelios tú vas a ver que por lo menos en 4 ocasiones Jesucristo les va a llamar hombres de poca fe. Y no es hasta que ellos, de alguna manera, después de que el Señor Jesucristo muere, resucita y ellos son bautizados en el Espíritu Santo, que entonces ellos de alguna manera empiezan a desarrollar la fe. Me estoy saliendo un poquito del tema porque lo estamos viendo en la vida del Señor Jesús, pero tú vas a ver a un Pedro que
que cambia radicalmente. Y en Hechos capítulo 3 vas a ver cómo Pedro, cuando va a entrar a la hermosa, le dice aquel paralítico que dice que se sentaba todos los días afuera de la iglesia, y entonces él está esperando recibir algo de ellos y les va a decir: ni plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y vas a ver cómo ellos tuvieron que cambiar radicalmente, pero a raíz de que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces la fe de ellos empezó a actuar. Y este es un tema que se repite constantemente en las iglesias y que se ha repetido constantemente a través de los años a nosotros como hijos de Dios. Pero ¿cuándo hemos entendido que realmente tenemos que aprender a depender de Dios? ¿Cuándo? Necesitamos aprender a depender del Señor. El domingo que estábamos ministrando, hermano, ¿recuerdas que el pasaje que leíamos decía acerca de los 5 principios para pasar por la aflicción? Decía en Isaías 53, como raíz de tierra seca. Y lo que yo mencionaba era que lo que hacen estas plantitas que crecen en el desierto es que sus raíces empiezan a buscar agua y se adhieren a las rocas, porque de ahí se alimentan de los minerales y las vitaminas que las rocas pueden darles, porque no hay agua. Y así deberíamos ser nosotros, como una raíz de tierra seca, adherirnos a nuestro Señor Jesucristo, adherirnos a la palabra de Dios, y de esa manera vamos a ser alimentados y nuestra fe va a ser alimentada para que podamos desarrollar en este mundo. Pero necesitamos vaciarnos completamente, quitar toda nuestra duda, porque en la definición que yo te acabo de dar dice que la fe cancela toda duda. En uno de los pasajes que están en la palabra de Dios dice que andamos por fe y no por vista. Porque tú a tus ojos puedes ver muchas cosas, pero tú tienes que creerle al Señor. Y te voy a platicar aquí un testimonio que estaba viendo ahí en YouTube, porque estaba buscando algunas cosas. Y entonces dice el hermano que estaba predicando que una hermana fue a que le hicieran un examen de pecho. Entonces, cuando a las 2 semanas sale que le mandan los estudios y le dicen que tiene cáncer. Y entonces ella, tranquila, sube a su recámara, tomó los estudios, tomó los análisis, y entonces los llevó a su recámara y en su cama se puso de rodillas, abrió la Biblia en Isaías 53 y puso los estudios aquí y la Biblia acá. Y entonces le dijo al Señor: Señor, aquí dice que tengo cáncer, y acá dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y le dijo: una de las dos está mintiendo. Y dice: porque las dos al mismo tiempo no pueden mentir. Una de las dos está mintiendo. Y entonces le clamó al Señor y le dijo: Señor, yo te creo. Señor, yo creo que tú me sanas. Y ella siguió todos los días haciendo esto. Todos los días ponía Isaías 53 y ponía su mano en Isaías 53. Y ponía de este lado los estudios. Pasado el mes, que tenían que operarla, volvió a hacerse los exámenes preoperatorios. Tuvieron que hacerle otra vez el análisis para ver hasta dónde había llegado el cáncer. Y entonces el doctor le llamó cuando ella estaba esperando que el doctor le dijera cuál era la fecha para la operación. El doctor le dijo: yo no sé qué hizo, pero usted está limpia, no tiene nada. Gloria a Dios. Es maravilloso que Dios nos conteste. Así Es maravilloso cuando Dios opera un milagro en nuestras vidas. Pero a veces creemos y le decimos: Señor, opera un milagro, te quiero conocer. Y cuando estamos apenas entrando en el momento de la aflicción, nos doblamos. Te lo digo por mi persona. A veces llorando le digo al Señor: Señor, ¿qué está pasando? Estoy tratando tratando de caminar tu palabra, estoy tratando de caminar lo que tú has marcado,
y a veces pareciera que el golpe viene más fuerte. Pero entonces, alguien me dijo, es para que tu ministerio sea aprobado. Y no solamente el que está aquí enfrente tiene un ministerio, hermano. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y todos tenemos un ministerio. Aleluya. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando la situación viene, entonces empieza a apretar, hermano, tú tienes que confiar en el Señor y aventarte en el Señor, abandonarte en el Señor. Dios va a ir quitando todas las cosas donde te apoyas, para que entonces voltees a verlo a Él y entonces lo conozcas y camines con Él, y de esa manera tu fe va a ser fortalecida. Amén. Y amén. Ok. Y entonces, bueno, volviendo al tema, el Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos la clave. Si tuvieres fe, dice aquí, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no sonaréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en la mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahí está la clave. Amén. Amén. Ok, ahora vamos al siguiente, el cuarto. ¿Cuál es el cuarto, hermanos? Ahí váyanos marcando con un marcatextos. Dones de sanidades. Dones de sanidades. ¿Qué es el don de sanidad? Para los que apuntan. Yo espero, hermanos, que ya la próxima semana ya pueda yo proyectar aquí el cuadrito que estamos diseñando desde la semana pasada, pero primeramente Dios, ya la próxima semana aquí lo vamos a proyectar para los que apuntan. Amén. Amén. Ok, dones de sanidades. Dones de sanidades son unciones especiales del Espíritu Santo que nos capacita para traer el poder sanador de Dios a los enfermos. Otra vez, dones de sanidades son unciones especiales del Espíritu Santo que nos capacita para traer el poder sanador de Dios a los enfermos. ¿Está bien o lo repito? Para los que apuntan. ¿Sí, hermanos? ¿Ya? Ok. ¿Sí? Otra vez. Dones de sanidades son unciones especiales del Espíritu Santo que nos capacita para traer el poder sanador de Dios a los enfermos. Ok, ahora vamos a Juan capítulo 4, versículos del 46 al 54. Juan 4, 46 al 54. ¿Quién lo tiene? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí el Señor Jesús hizo 2 milagros. O mejor, mató 2 pájaros de un tiro. Porque el Señor Jesucristo dio la palabra a distancia. Ni siquiera tuvo que tocar al enfermo.
sino que a distancia dio la palabra. Actúa el don de sanidad a distancia, hermanos. Y eso te lo digo porque a veces tú piensas, ay, si tal ministro orara por mí, ay, si pudiera ir a Jerusalén a que un rabino ponga las manos sobre mí. Alguien mayor que cualquier ministro que tú conozcas está delante del Padre Celestial ahorita mismo, intercediendo por ti. Y hermano, es maravilloso cuando después de que tú aplicas fe, empiezas a ver la obra sanadora del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no solamente hizo sanidades hace 2000 años. El Señor Jesucristo sigue sanando a los enfermos. Pero necesitas creer. Necesitas creerle al Señor. Y si tú crees, hermano, hermana, que tú tienes el don de sanidad, porque hay hermanas o hermanos que dicen, hermanos, que creo que yo tengo el don de sanidad, pero tengo miedo de empezar a orar por los enfermos porque me da pendiente caer en vergüenza o que de repente el enfermo se me muera. Te voy a decir algo que oí de algún ministro cuando estaba predicando. Dijo, hermano, si ves a un enfermo, ve y ora. Y si se te muere, bríncatelo y vete por otro. Y si se te muere, pues ve a orar por tu suegra. No se crean, hermano. Eso ya lo agregué yo. Ya se me quedó viendo con cristiano, hermanos. No, hermanos, no se crean, es broma. Pero necesitas empezar a practicar. ¿Cómo vas a saber cuál es el don que Dios te ha dado si no empiezas a entrenar? Si no empiezas a ejercer. ¿Cómo te vas a quedar chaparrito en el espíritu porque vas a decir por miedo? ¿Y qué tal? Y no. Hermano, el que va a hacer la obra es Dios, no tú. Amén. Aleluya. Lo que tú tienes que hacer es empezar a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el don que tú me has dado? Y hermano, la Biblia no dice que no puedas pedir un don que te guste. Pero si hay un don que tú digas, hermano, ese don a mí me gustaría tenerlo, ora al Señor, clama al Señor, lee la Biblia y aviéntate en fe. Aviéntate en fe, hermano. Aleluya. Necesitamos desarrollar los dones para que la iglesia, para que el pueblo de Dios sea bendecido. Y no solamente para que la iglesia sea bendecida, sino también para que la iglesia crezca. Porque esa fue la manera en la que esta persona creyó, él y toda su casa. Si te llaman de repente a orar por un enfermo, o tú ves que hay una familia que de repente, ¿no? ¿Sabes que se enfermó? Está muy grave, está delicada. Ve en fe y créele al Señor. Y dile, Señor, es para que tu obra sea manifestada y para que tu iglesia crezca. ¿Se acuerdan de la personita que es tía de Cris, que les dije que iba yo con miedo, hermanos? Y que después de querer por ella, se fue al hospital y la intubaron. Se puso peor. Bueno, tiene una semana o 2 semanas que ya está en su casa. Gloria a Dios. Pero yo no hice la obra. La hizo el Señor. Al Señor la gloria. El Señor es la gloria, del Señor es la obra, no nuestra. Así es. Y lo que te estoy diciendo es porque, hermano, si Dios puede usar a este obrero inútil, hermano, cuanto más a ustedes, que el Señor les ama. Porque ustedes costaron lo mismo.
O todos hemos costado lo mismo delante del Señor Jesús, la sangre del Cordero. Y el Señor no tiene favoritismos, el Señor no tiene consentidos. Pero no debes de dudar, aviéntate, camina. Y dile, Señor, me gusta este don. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué? Solo los valientes. Y el evangelio, hermano, es para gente valiente. No es para cobardes. Es para valientes. Y necesitas armarte de valor, orar en el Espíritu Santo, leer la palabra de Dios, y entonces ya que estás bien equipado, vas en fe y oras. Y vas a empezar a ver cómo Dios empieza a obrar. Ese, nadie más. Y Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Dios no puede ir en contra de su palabra. Entonces, en otras palabras, solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes van a obtener el reino de los cielos. Amén. Y si tú estás pensando, ay, es que el reino de los cielos es cuando lleguemos al cielo. El reino de los cielos tú lo puedes hacer presente aquí en la tierra. Y no es más que la obra milagrosa de nuestro Padre Celestial. Ese es el reino de los cielos. Y cuando el reino se refiere que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, hermano, es porque en esta situación, en esta tierra, hermano, hay una lucha espiritual constante, todo el tiempo. Y solo los valientes van a hacer que el reino de los cielos venga a establecerse sobre esta tierra. Solo los valientes. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué te falta? Valor. Valor. Créele al Señor Jesús. Él mismo que te bautizó, el Espíritu Santo, es el mismo que te quiere dar dones. Y esos dones, hermano, no hay pretexto para que tú no los recibas. El único pretexto es que tú no crees. Eso es lo que para Dios, tu incredulidad. Pero empieza a desarrollar. No nos podemos quedar todo el tiempo así sentaditos, como buenos estudiantes, nada más viniendo a la teoría. Hay que desarrollar, hay que llevar a la práctica. Yo conozco gente a la que no estudió y le llaman ingeniero, porque ha desarrollado en la práctica. Y muchas veces esas personas tienen más capacidades y más habilidad para desarrollar el trabajo que las mismas personas que estudiaron. Lo mismo pasa aquí. Tienes que desarrollar, porque Dios no tiene favoritos. Todos valemos lo mismo delante del Señor. Y la Biblia dice que Jesús, en el Evangelio, que dice que Jesús les está diciendo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a aquel a que se lo pida? Y el Espíritu Santo engloba los dones y los frutos del Espíritu. Entonces, si tú ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, entonces ahora ve al siguiente nivel, que es la manifestación de los dones. Amén. Ok. Ahora, ¿cuál es el que sigue, hermanos? A ver si nos da tiempo. El tercer milagro. El don de milagros. ¿Qué es el don de milagros? El don de milagros es una operación de milagros, es una autoridad especial para obrar milagros en el nombre del Señor. Otra vez, operación de milagros es una autoridad especial para obrar milagros en el nombre del Señor.
Mateo capítulo 14, el versículo 17 al 21. Y este pasaje o este milagro que tú vas a leer, hermano, es el único milagro que está en los 4 evangelios. Es el único que lo mencionan todos los evangelios. Mateo capítulo 14, del versículo 17 al 21. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 14, del versículo 17 al 21. ¿Qué dice? ¿Sí están aquí, hermanos? No. Ven. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Ahí vemos el don de milagros operando en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y te repito, es el único milagro que está en los 4 evangelios. Ningún otro milagro mencionado va a estar en los 4. Va a coincidir a lo mejor en 2, a lo mejor en 3, pero jamás en los 4. Este es el único que coincide en los 4, porque fue un milagro muy particular, en donde el Señor Jesucristo les dio una cátedra también a sus discípulos. La clave no está en pedir más. La clave está en bendecir lo que tenemos. Ahí nos dice que el Señor Jesús levantó los panes y que le dijo, Señor, dame más. No, Dios no opera así. A Dios le gusta operar de lo poquito, hace mucho. Y la clave está en que cuando nosotros tengamos algo, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que bendiga lo que tenemos. Abundancia, hermano, no es tener muchas posesiones, no es tener una cuenta en el banco, no es tener todo lo que tú has anhelado en tu corazón. La vida abundante que el Señor Jesucristo nos vino a dar es una vida que con lo que tú tienes, el Señor Jesucristo suple todas tus necesidades y tienes paz. Esa es la vida abundante de nuestro Señor. Porque tú puedes ver gente que tiene millones y millones y se la pasa hablando de negocios y negocios, y tiene una constante aflicción en su espíritu. Y además de eso, no son felices. No sé por qué lo estoy mencionando, pero bueno, para que comprendan un poquito lo que el Señor Jesús hizo o nos está enseñando aquí. Hay un estudio que ya les mencioné, hermano Roberto, donde cada canasta que sobró tiene un significado. Y uno de los significados que tienen es humildad. Para que el don de milagros desarrolle en uno de nosotros, es indispensable la humildad. Indispensable. El don de milagros no va a actuar en alguien que se cree superior a los demás. Por eso el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
va a desarrollar específicamente en aquellas personas que aparentemente pudieran carecer de muchas cosas, pero tienen humildad en su corazón. Es indispensable, porque así de esa manera vas a dejar fluir el poder del Espíritu Santo para operar milagros. Yo me la puedo pasar aquí testificándote de milagros que he visto a través de la vida personal y en mis familiares y en los hermanos que nos han precedido, que nos han dejado la doctrina, cómo Dios operó en una manera específica, en alguna área específica que ellos necesitaban, cuando no había los recursos. Otra vez te mencioné acerca de cuando el hermano Roberto iba a entregar unas Biblias allá en el desierto. Entonces dicen que la camioneta en la que iban se quedó sin gasolina. Había dinero, pero no había gasolina. Y estaban en un lugar desértico. Y lo único que hizo el hermano Roberto fue abrir el tapón, la gasolina, y decirle al Señor: Señor, no tenemos gasolina, tú nos enviaste. Y entonces dice que se pusieron a orar, a cantar, a clamar al Señor, y de repente empezaron a caer agua. Cuando fueron y se asomaron, el tanque de la gasolina estaba escurriendo. Y son milagros, hermano, que tú los escuchas y a lo mejor dices: ay, ¿cómo va a ser cierto? O sea, Dios es real. Hermana, este es un área en donde las hermanas pueden desarrollar. Cuando tu marido te dé el gasto y tú le digas: con esto no alcanza para nada, ¿tú qué sabes si es Dios probándote? ¿Tú qué sabes si es Dios diciéndote: ven? La Biblia le dice: venid y comprad sin dinero. Y yo te aseguro, hermana, que si tú empiezas a hacer tus pininos así, ¿tú qué sabes si el día de mañana este don desarrolla en ti? Y entonces el don de milagros se desarrolla para bendición del pueblo del Señor. Si tú vas con eso poquito y lo llevas delante de Dios y le dices: Señor, bendíceme. Aquí están mis 5 panes y mis 2 peces. Y entonces vas en fe y vas al mercado o al tianguis, donde hagas tus compras, y le pides la sabiduría y el discernimiento a Dios para poder hacer las compras. Tú vas a regresar con la bolsa llena, creyendo que Dios ya hizo la obra y Dios la hizo, y vas entonces a llegar y te va a decir tu marido: ¿de dónde me sacaste tanto dinero? Dios no funciona con mucho, Dios funciona. Y entonces yo te quiero exhortar a ti, hermano. Cuando tengas eso poquito, antes de quejarte, ve y dile: Señor, es lo que hay. Bendice. Y de esa manera, hermana, vas a empezar a ser entrenado. ¿Lo crees? Amén. Pues tienes de tarea esta semana eso. Gloria a Dios. Obviamente tu hermano no abuses. Te vas a caer 2 pesos y ya pagas la renta, el teléfono y la luz. No abuses. Pero también tú puedes desarrollar, hermano. También tú puedes desarrollar, hermano. Cuando veas que el trabajo está flojo, diga: Señor, tengo poquito. Pídele al Señor que te bendiga. Y empieza a ser entrenado. Empieza a ser entrenado en este lugar. Y anímate, hermano. Y si tú te animas y dices: Señor, a mí me gusta el don de sanidades, a mí me gusta el don de ciencia, a mí me gusta el de palabra de sabiduría, créele al Señor y empieza a buscar al Señor.
empieza a tener una comunión con el Señor y dile: Señor, dame este don. Y Dios te lo va a dar. Amén. Conforme a tu fe, te será hecho. Así es que ahí ustedes saben. ¿Sale? Vamos a ponernos de pie. Vamos a entonar este canto, hermano. Dice: el Espíritu de Dios está en este lugar y vamos a pedirle, Espíritu Santo, el fiel Consolador, que se mueva a través de nosotros, no solo en este lugar, sino en nuestro día a día, en nuestras actividades cotidianas, que Él hable a nuestros corazones, que nos enseñe qué es lo que quiere que hagamos en cada una de las circunstancias, hermano. Amén.